Metropolitan FM presenta De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Comienza De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Un Poco. Hoy tengo a una tremenda invitada, a una mujer abogada, mamá. Ella es María Belén Ferreira. Hola María Belén, o Belén, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Belén? ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Feliz de tenerte, Belén. La pueden encontrar en Instagram. Tiene 255.000 seguidores en Instagram con su cuenta Abogada Feminista. ¿Cómo fue que, cómo fue que nació esta idea, Belén, de crear esta cuenta en Instagram? ¿Y cómo fue que creció tanto y tienes tantos seguidores o seguidoras? Yo me imagino que la mayoría son mujeres. Sí, el 99% son mujeres. Bueno, esto comenzó cuando yo hice mi práctica en el Servicio Nacional de la Mujer, y ahí comprendí las dinámicas y temáticas que vivían las mujeres que eran víctimas de violencia intrafamiliar. Eso fue sumado a mi experiencia como hija, en una familia donde existía la violencia intrafamiliar también. Y como mi rol de hermana mayor fue también ser como la mediadora entre mis padres. Eso me dio como este propósito de ayudar a mujeres a poder salir de los círculos de violencia, a enfrentarse judicialmente con los progenitores de sus hijos, en diferentes ámbitos, desde, no sé, divorcio, violencia intrafamiliar, alimentos, cuidado personal, relación de irregular. Todo eso para mí es súper importante porque considero que la familia, más allá de lo que se crea que debe ser, es el núcleo más importante de la sociedad. Entonces, para que la sociedad esté bien, la familia tiene que estar bien también. Oye, Belén, ¿y cómo viviste tú? Tú ahora eres una mujer que está casada, tienes un hijito que tiene 4 años, me parece, ¿no? ¿O va a cumplir 4? Va a cumplir 4 del 25. Oye, Belén, ¿y cómo fue que tú experimentaste esta situación cuando estabas creciendo, cuando eras niña? ¿Y cómo fue que te afectó tanto que quisiste dedicar tu carrera para ayudar a las mujeres? Bueno, mis papás peleaban mucho, y yo siempre estaba al medio como tratando de calmar la situación. Y siempre intenté y le decía, le pedía a mi mamá por favor que se separara. Y bueno, hasta el día de hoy ellos continúan viviendo juntos. Eh, No te creo. para mí fue muy complejo, sí, para mí fue muy complejo, me afectó mucho emocionalmente y creo que es algo que es muy difícil de superar, porque tú te preguntas como una niña e hija, ¿por qué ninguno de los dos en el fondo fue capaz de decir, no, no voy a seguir en esto porque tengo hijos? Eh, Tengo que, en el fondo, ya tenemos que separarnos de lo más sano Para protegerlos, po. para protegernos, pero no hubo ninguno de los dos fue suficientemente protector para eso. ¿Y tú tienes relación con ellos hoy día, una buena relación, o te quedaste afectada en ese sentido? O sea, sí, con mi mamá tengo una buena relación, pero obviamente que existe una afectación todavía. Claro, es difícil y tú ahora volcaste tu carrera a ayudar a las mujeres en una situación bastante vulnerable. ¿Cómo fue entonces que iniciaste esta cuenta de Instagram, Belén, que ha sido tan exitosa, que tiene ahora 255.000 seguidores y brinda mucha ayuda a todas las mujeres? Cuando tuve a mi hijo, porque, bueno, un mes después de que Franco nace, yo me titulo, ya me da el título de la Corte Suprema, y ahí dije, bueno, ya soy abogada, por lo tanto voy a cambiar mi nombre a abogada feminista, y empecé a generar contenido relacionado a violencia intrafamiliar, a ayudar, por ejemplo, con el tema de la retención de los 10%, porque justo fue en esa época, y eso me ayudó a despegar mucho, mucho.
Y al día de hoy, bueno, gracias a las redes sociales que pueden llegar a todas partes del mundo también, hago asesoría a mujeres que están en otros países, ya sea de Europa, Estados Unidos, acá en Latinoamérica también, aparte de Chile. Y es increíble cómo la temática, cómo la misma situación se da en cada rincón del mundo como si fuera, como si tuvieran todas una relación con el mismo hombre. ¿Cuál es la temática más común que te llega de tus seguidoras, de la gente que te consulta? ¿Cuál es la temática más común entre las mujeres que se repite? Jota, no te escucho. ¿Cuál es la temática que se repite más entre las mujeres que te escriben? Espera. Bueno, más lo que consulta tiene que ver con la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, los incumplimientos, la violencia intrafamiliar, causas excepcionales, eso es lo que más se, se consulta día a día. En diferentes países, ¿cómo lo haces para aplicar la ley en otros países cuando te consultan de otras partes? A ver, lo que pasa es que los principios del derecho de familia son transversales y universales, ¿ya? Y la ley en ese sentido siempre se adecua a los mismos principios, ¿ya? Tengo un máster que hice en una universidad española, por lo tanto conozco la legislación de España, conozco la ley de España, y en los otros países se aplica de manera muy similar. De todas maneras, cuando yo sé que viene una asesoría que es de una mujer de Estados Unidos, por ejemplo, igual estudio previamente eh, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia y la verdad es que siempre me llevo la misma sorpresa de que son muy similares las leyes en relación a la custodia, por ejemplo, al alimento, a las visitas. Cambian los nombres, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Oye, Belén, ¿y en qué te inspiras tú en tu Instagram, que yo siempre te leo? ¿En qué te inspiras? ¿En vivencias personales o en vivencias de personas que te escriben en tus redes? Bueno, mis asesorías, totalmente. Mis asesorías me dan muchísimo inspiración porque en el fondo las vivencias de las otras es lo que están viviendo muchas mujeres que me siguen. O sea, todas me escriben, Belén, siento que estás hablando de mi vida, eh, siento que estás retratando tal cual todo lo que vivo, y es lo que viven otras mujeres. O sea, yo tuve una relación donde hubo violencia psicológica, por lo tanto también conozco esa parte, pero por lo menos de tener hijos con alguien que ejerce violencia, eso no me ha pasado. O sea, mi marido es no solo mi pareja, sino que también es el padre de mi hijo. ¿Cómo lo haces para compatibilizar tu maternidad con tu trabajo? Porque estás full dedicada también al derecho de familia y tienes un niñito chico. ¿Cómo vives tú desde tu propia experiencia? Cosa que también le sucede a tantas mujeres que les cuesta tanto compatibilizar todos sus roles. Renunció a su trabajo para poder apoyarme en lo que yo hago. Y aparte tenemos los recursos económicos para sustentar esta vida. Eh, por lo tanto, en ese sentido soy una privilegiada. Por otro lado, mis horarios de trabajo igual me permiten poder estar con mi hijo la mayor parte del tiempo. Y Espera, yo también me esfuerzo por ser una mamá presente, eh, pero es un caso muy particular, obviamente. pero ¿qué me dijiste que tu Porque marido si yo renunció a tuviera su que trabajo? trabajar, sí, ¿En serio? ¿Él renunció al trabajo y está en la casa? sí, él estuvo, bueno, viendo toda la construcción de la casa. Y es que, como te digo, lo que pasa es que Cristóbal tenía la oportunidad de haber hecho eso porque también recibía ingresos de otras fuentes, Ok. no solamente de el trabajo. Y aparte que el trabajo le exigía trabajar los sábados. Y eso entonces implicaba que iba a estar menos tiempo con nosotros,
y por lo tanto la carga para mí va a ser mayor. O sea, hay como un cambio de roles ahí. Oye, Sí. Belén, eh, cuéntame, tú me dijiste que tu marido se queda en la casa y tú eres la que sales a trabajar. Me parece interesante, me han llegado otros testimonios así. ¿Cómo vives tú ese cambio de rol, entre comillas? Porque, bueno, me imagino que él también hace trabajo desde la casa, ¿o no? Cristóbal este año se dedicó a la construcción de nuestra casa, eh, y ese era un trabajo muy importante, estar supervisando todos los maestros, la compra de los materiales. Eh, Ambos aportamos exactamente lo mismo económicamente en la casa, independiente de que él esté en la casa y no trabaje. Como te decía, él igualmente recibe ingresos, entonces, eh, pero yo sí ejerzo mi profesión y fundé el estudio y salgo a mi trabajo y él va a buscar al Franco y así nos dividimos todos, 50 y 50. Como siempre tendría que ser, como siempre tendría que ser, ¿no? Así es. Oye, Belén, entonces, pensión de alimentos, visitas, los casos que más te llegan, ¿qué es lo que puede hacer una mujer, por ejemplo, que nos está escuchando, que está viviendo una situación difícil, que no sabe cómo salir de ahí? ¿Cuáles son las recomendaciones de una abogada como tú, que tiene experiencia y que escucha todos los días casos similares? ¿Cuál es el primer paso para salir de ese círculo en la que ella está metida, ya sea en un matrimonio que no funcionó, o en violencia psicológica, o en violencia física también? ¿Cómo puede hacer? Porque hay muchas mujeres que no pueden salir de ahí. Bueno, buscar asesoría legal es lo primero. Es muy importante conocer los escenarios, y en base también a las oportunidades que se tengan. Yo creo que es más importante que podamos hablar de prevención y no tanto como de qué hago ahora, porque de hecho eso es lo que quiero tratar de inculcar, es poder en el fondo cambiar los paradigmas de las mujeres en relación a cómo debe ser una relación de amor, ¿cierto? Una relación romántica, o lo que es la familia. Hoy en día todavía muchas mujeres se quedan en relaciones violentas porque los niños tengan una familia normal. Entonces ya la violencia intrafamiliar está súper, súper normalizada. Por lo tanto, primero hay que reconocerse como víctima. Una vez que te reconoces como víctima, te es mucho más fácil poder entender de que no es normal lo que estás viviendo y que por lo tanto tienes que hacer un cambio. Entran varios factores, no solamente el psicológico, sino que también el económico. El económico sí, es verdad. Porque, porque ¿qué pasa? Al contrario de mi caso, las mujeres cuando son mamás se quedan en la casa, ya sea por decisión propia o porque los maridos se lo dicen. No, no te preocupes, yo te voy a mantener. ¿Y qué pasa? El día de que cuando empieza la violencia no tienen cómo irse porque no tienen plata, no Ujú. tienen redes de apoyo, están ahí totalmente aisladas y ahí quedan obviamente encerradas y no hay ayuda, por lo menos estatal, para poder sacar a las mujeres de esa violencia. Te dicen ya denuncia, pero después de la denuncia, ¿qué pasa? Empieza toda una seguidilla de acciones legales, que es la pensión de alimentos, que las visitas, que el cuidado personal, que si demandas violencia intrafamiliar, entonces abre una causa proteccional. Y ahí empieza otro tipo de violencia, que es la institucional, que es el cuestionamiento que le hacen a las mujeres de que por qué elige a ese papá, Mm. por qué está denunciando, es que lo que está denunciando no es violencia, entonces quedan en una situación de mucha desprotección. Y hoy día yo he podido identificar los tribunales de familia que incurren también en esas acciones, hemos podido identificar los jueces, los consejeros técnicos, entonces socialmente existe todavía ideas patriarcales que en el fondo orillan a las mujeres a depender, orillan también a los niños a mantener relaciones eh, con padres que son violentos, que ejercen violencia psicológica, que ejercen incluso violencia física o sexual muchas veces,
para que solamente tengan un papá. Y no hay nada que demuestre, no hay estudios científicos que demuestren de que sea necesario la existencia de un padre en la vida de un niño o niña para que éste se pueda desarrollar de forma normal. Entonces, acá esto para mí es complejo todo porque es multisectorial, es multidisciplinaria la intervención que uno tiene que tener con estas mujeres, no solo de lo legal, sino que también desde lo psicológico. Pero es que es muy difícil porque, por como dices tú, la parte económica, hay muchas mujeres que aguantan y que están en matrimonios que no le hacen bien solamente porque no tienen para mantenerse ellas solas. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo ellas pueden salir de ahí? Bueno, ahí entran todas las redes de apoyo, o sea, la familia, eh, que dé apoyo económico, que te dé un lugar donde quedarte también con tus hijos. Pero también hay familias que te dan la espalda y te dicen, no, tú te tienes que quedar con él porque tú lo elegiste a él, porque cómo vas a separar a tus hijos de su papá. Y eso pasa mucho también en regiones, en el sur, en el norte, aunque yo diría que el sur es mucho más machista que el norte. ¿En serio? ¿Y por qué, Belén? ¿En qué sentido? No te escuché, Cota. ¿En qué sentido acá las mujeres del sur, porque yo estoy en el sur, en qué sufrimos más del machismo que en el norte? ¿Por qué Sí, será pero eso? tú estás en una ciudad, yo me refiero como a las localidades más pequeñas, en donde es mucho más exigente los tribunales en relación al deber ser de mamá, por Ah, ok. ejemplo, versus a lo que tiene que ser un padre. Es como que ya es proveedor, está pagando la pensión, perfecto, pero tú no puedes exigir que además sea un padre cariñoso, amoroso, que sea emocionalmente disponible para sus hijos. Esas son cosas que recién la estamos pidiendo ahora. Aparte que la gente en Chile, las mujeres en Chile tienen la percepción de que la ley es súper lenta y que no es justa, o sea, hacen la denuncia, se demoran meses, tienes que ir a ratificar, entonces como que al final dejan todo ahí en el camino y no siguen porque sienten que la ley no las va a proteger y no las va a Es ayudar. que uno de los motivos por los cuales está lento todo es por la gran cantidad de mujeres que están denunciando, por la gran cantidad de mamás que están pidiendo el cumplimiento de las pensiones de alimentos, que empezaron esto con los retiros del 10% de la AFP, y ahora con ya los fondos de la AFP. Entonces, claro, el sistema colapsa, porque evidentemente no se meten recursos para poder sustentar y dar la calidad y la atención que necesitan todas las personas que están incurriendo, solicitando ayuda al sistema judicial. Pero funciona, según tu experiencia, ¿funciona finalmente? Yo creo que funciona en un 60%. La mayoría hay que esperar. En estos momentos, por ejemplo, en Santiago, en los tribunales de familia de Santiago están dando audiencias para noviembre. Si tú tienes una audiencia hoy día, la próxima lo más probable es que sea noviembre, diciembre. Y eso es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Oye, Belén, habla un poquito por ejemplo, el concepto, o sea, lo que se refiere a una mujer que se quiere separar y muchas dicen, oye, me voy a ir de la casa. Pero la verdad es que cuando tú puedes declarar la casa como bien familiar, tienes que estar casada. ¿Qué pasa con esa gente, esas parejas que llevan 20, 25, 30 años viviendo juntos y esa mujer no está casada? ¿No puede declarar la casa como bien familiar para que no la eche de ahí su pareja? No, lamentablemente no. La Eso es, ley es clara y se exigen 3 requisitos para declarar una casa como bien familiar y uno de ellos es que haya matrimonio. O sea, el concubinato, por ejemplo, la convivencia, está totalmente desprotegida. y es bastante Por eso injusto. yo llamo a formalizar las relaciones, porque para mí el matrimonio es un contrato que entrega derechos y obligaciones, y uno de esos derechos es poder declarar una casa bien familiar.
¿Qué significa declarar una casa como bien familiar para las mujeres que nos están escuchando y no saben? Bueno, la declaración de bien familiar de un inmueble tiene que ser un inmueble que sea residencia de la familia, o sea, que tú vivas ahí con tus hijos, ¿ya? Y la casa debe estar a nombre del otro cónyuge o incluso puede estar a nombre de los dos cónyuges. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta declaración? Es que el otro cónyuge no puede disponer del inmueble, no lo puede arrendar, no lo puede vender, no lo puede traspasar. Por lo tanto, garantiza en el fondo que tú te puedas quedar ahí tranquilamente. E incluso es más, si una casa es declarada bien familiar antes de que él dejara, porque pasa, de dejar de pagar el crédito hipotecario, el banco tampoco puede embargar esa casa, porque está protegida. Es decir, si hay una mujer en un matrimonio y el hombre el hombre la quiere echar, no puede echarla, en otras palabras, ¿no? Claro, o sea, en el fondo, al estar declarada la casa bien familiar, se dice que la residencia es para los hijos y para la cónyuge. ¿Y si no hay hijos en ese matrimonio? No se puede. Igualmente hay casos en que se ha declarado bien familiar la casa, no existiendo hijos. ¿Y dónde se declara la casa como bien familiar? En el Tribunal de Familia, y eso se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. ¿Y necesitan un abogado? Sí. Oye, Belén, ¿y qué pasa para esas mujeres que dicen, oye, es que es muy caro, yo no tengo plata para un abogado? Bueno, pueden ir a la Corporación de Asistencia Judicial, que es gratuito, o a las clínicas jurídicas de la universidad. Y hay asistencia gratuita para ellas y les hacen todo el trámite que necesiten. Exacto. Así es. Oye, la otra figura legal también que no todas lo saben es la de la compensación económica para las mujeres que han estado en la casa y que han postergado un poco su desarrollo laboral. ¿Puedes contarnos un poquito de qué se trata para que sepan las mujeres que nos están escuchando y que están pasando por este proceso? Sí, la compensación económica también es una figura que se da dentro del matrimonio. Ojo, ¿ya? Una concubina o conviviente no puede solicitar compensación económica. Dentro del acuerdo de unión civil sí se puede, por ejemplo. ¿Ya? En el fondo, la compensación económica lo que viene a hacer es equilibrar todo lo que una mujer u hombre, en su caso, haya dejado de producir o lo que no produjo o no produjo en el fondo todo lo que hubiera querido por el hecho de haberse dedicado al cuidado del hogar y de la familia. Entonces lo que se hace es calcular lo que tú hubieras ganado durante todo ese tiempo, ¿ya? Más lo que son las cotizaciones previsionales, y eso es lo que se demanda. Ahora, cuando se interponen este tipo de demandas, por lo general también se negocia, por ejemplo, propiedades. Ya yo te dejo esta casa como compensación económica o te traspaso el auto como compensación económica. Entonces ahí va a depender de cuántos años de matrimonio, de cuánto es lo que se está solicitando, pero también se puede negociar. Ya, pero la compensación económica se pide en el momento del divorcio, no es que la pidas Exacto. Porque se fue de la casa y pides, no, tú pides el divorcio y junto con el divorcio... En conjunto. No antes ni tampoco se puede pedir después. El único momento en que se puede pedir la compensación económica es conjunto con el divorcio. O sea, si ya te divorciaste, ya salió el fallo y estás divorciada, ¿no puedes ir después a pedir una compensación económica? No. No se puede. O sea, ¿lo haces en ese momento o no tienes derecho a esa compensación económica? Exactamente. Oye, Belén, entonces, resumiendo un poquito esta conversación, para las mujeres que nos están escuchando, los casos que más se repiten, ¿me los puedes repetir? Los que te llegan con más frecuencia en tus redes sociales o en tu estudio, en tu oficina de abogado. El incumplimiento que tiene que ver con el derecho a alimentos. O sea, cuando el padre no paga la pensión de alimentos a sus hijos. Exacto.
Ya, Exacto. y ahí entonces el padre no pagó la pensión de alimentos, la mujer puede meter a este hombre en el registro de deudores de pensión de alimentos. ¿Cuántas pensiones tienen que faltar para tú poder ingresarlo? 3 continuas o 5 discontinuas. Ya, o sea, no me pagó durante 3 meses o durante 5 meses, me pagó de manera irregular. Este hombre tú lo puedes poner en el registro de deudores de pensión de alimentos. ¿Y cómo se hace ese proceso? Bueno, en estricto rigor se debería ser automático, ya, pero para eso tienen que haber liquidaciones de deuda automáticas, cosa que también es una cuestión de que falta mucho, porque hay personas que, por ejemplo, no sé, pidieron una pensión de alimento en el 2008 y al día de hoy no han hecho ninguna gestión en la causa. Entonces, eso también es otro problema que tenemos, porque la ignorancia con respecto a estas actuaciones judiciales incluso llevan que puedan prescribir parte de esa deuda. Entonces, por eso es súper importante mantenerse haciendo gestiones en la causa para cobrar lo que se debe. Y que, Porque el Registro Nacional de Deudores es una cosa, pero también están los apremios. pero, a ver, ¿necesitas un abogado para poner a una persona en el registro de deudores de pensión de alimentos o lo puede hacer la mujer directamente en un tribunal de familia? Lo hace el tribunal directamente. Ya, o sea, se dirige al tribunal y directamente sin mediar un abogado puede ella hacer esta gestión. Solicitarlo, sí, pero deben existir liquidaciones de deuda que sean actualizadas. Y eso porque si no, no va a poder hacer nada. Y eso se pide Y en el eso se tribunal. puede pedir en la página web de Trámite Fácil. Ahí hay varias gestiones que se pueden hacer sin necesidad de abogado. ¿Y qué son los apremios que acabas de mencionar? Los apremios son sanciones o formas en el fondo de castigo que impone la ley cuando existe un incumplimiento de la pensión de alimentos, por ejemplo, el arraigo nacional, la suspensión de la licencia de conducir, el arresto. Esos son apremios. Ya, y estos apremios, entonces, por ejemplo, ya el hombre pagó toda su deuda, ahí se levanta el apremio, me imagino, ¿no? Exactamente. Y en caso de violencia intrafamiliar, Belén, ¿tú crees que la justicia realmente actúa? Por ejemplo, si una mujer pone una denuncia, ¿realmente hay alguna consecuencia? ¿Funciona? En algunos casos sí, en otros no, sobre todo cuando el Tribunal de Familia se declara incompetente y deriva los antecedentes al Ministerio Público, ahí se discrimina por riesgo. Por lo tanto, la mayoría de las denuncias de violencia intrafamiliar tienen que ver con violencia psicológica. Y eso la Fiscalía lo considera de bajo riesgo. Lo que es una falacia, porque está comprobadísimo que muchas mujeres, de hecho, que han sido víctimas de femicidio, no han vivido violencia física anteriormente. Basta con que haya control sobre la vida de esa mujer para que pueda existir también potencialmente un femicidio. Entonces, ¿qué pasa? Que las denuncias de violencia psicológica quedan ahí en el limbo, en la nada. Aparte que, ¿cómo comprobar, se puede comprobar una violencia psicológica? Es difícil, ¿o no? O sea, se puede comprobar básicamente porque estás comprobando a través de un peritaje psicológico, por ejemplo, o psiquiátrico, la existencia de un daño producida por la violencia sistemática. Entonces, si tú le demuestras al tribunal que tú estás dañada por culpa de la otra persona, ahí puedes demostrar la existencia de la violencia psicológica. Pero ¿cuál es la consecuencia? O sea, que yo siento que el tribunal no actúa muy a favor de la mujer en este caso. Bueno, lo que pasa es que en caso de que sea condenado, está que, bueno, se inscriba, ¿cierto?, su antecedente en el extracto de filiación, en el registro del fondo de condenados por violencia intrafamiliar, una multa, beneficio fiscal, la prohibición de acercamiento. O sea, en ningún caso va a conllevar una reparación para la víctima. O sea, el consejo para las mujeres que nos están escuchando es que igual denuncien, ¿no?
Mm. Sí, siempre hay que denunciar. Oye, Belén, ha sido un agrado conversar contigo. Yo sé que hay muchos más temas para tratar, pero en media hora no alcanzamos. Así que tal vez más adelante nos juntamos otra vez Sí, obvio. a conversar de todo un poco. Y invita a la gente que nos está escuchando que te siga en redes sociales. Dinos tus cuentas, tu cuenta. Y bueno, invito a todas las mujeres que estén viviendo este tipo de violencia o que simplemente quieran obtener información a seguirme en abogada-feminista en Instagram y a mi estudio jurídico también en mater-juris, que es un estudio jurídico dedicado 100% a la defensa de mujeres y madres que viven violencia intrafamiliar. Claro, si alguien quiere tomar una hora contigo y quiere consultar contigo, ¿cómo lo hace? En Encuadrado puede buscarme como María Belén Ferreira Briz. Ya, María Belén. Belén, abogada feminista en Instagram para que la sigan. Tiene un excelente contenido. Yo la sigo, así es que te recomiendo, María Belén, para que nos vayamos informando también las mujeres de todos nuestros derechos y no nos quedemos un poco descolgadas. Eso siento yo a veces, ¿no? Porque a mí también me llegan muchos testimonios, muchas mujeres me escriben y siento que están un poco desamparadas. Sí, totalmente. Bueno, Gracias, Jota. gracias Belén por estar conversando de todo un poco por Radio Metropolitana. Nos vemos, chao, chao. Gracias a ti, chao. Chao. Metropolitan FM presentó De Todo Un Poco, un espacio para conversar de las cosas que realmente importan y de las que no tanto también. Viernes a las 20:35 y repetición, sábado a las 13 horas. De Todo Un Poco, con la conducción de la periodista Constanza Díaz.